Queridas guerreras radicales, bienvenidas a este séptimo episodio del podcast de Margui, Radicalmente Libres. Creo que ya nos vais conociendo y sabéis que yo soy Amelia Tiganos. Y yo soy Nerea Novo. Y estamos, que no nos lo creemos, guerreras, porque ya estamos en nuestra nueva sede, en la calle Videbarrieta número 14 de Bilbao, inmensamente felices de volver al centro y poner este espacio seguro para mujeres a vuestra disposición y bien a mano para todas. Vengáis desde donde vengáis. Sí, la verdad es que no se puede estar mejor comunicadas aquí en pleno casco viejo y la luz, de verdad, que es una maravilla. Las que ya habéis estado seguro que sabéis que es un sitio súper acogedor. La verdad es que es un sueño hecho realidad para nosotras. Y para sueños hechos realidades, el episodio de hoy, compañeras. Sí, me hace muchísima ilusión tener a este pedazo de mujer hoy aquí, que no os lo puedo explicar. Ha sido para mí uno de los referentes más importantes en cuanto a la construcción de mis ideas y argumentos como feminista abolicionista. Es una de las académicas fundamentales para el movimiento desde hace ya décadas y es además una persona maravillosa, con una cualidad humana que ya quisiéramos que estuviera más extendida por el mundo, la verdad. La verdad es que sí. Feminista, escritora, investigadora, profesora de Sociología del Género en la Universidad de A Coruña. Es además una de las impulsoras de la Red Académica de Estudios sobre Prostitución y Pornografía y para las que ya la conocen, seguro que con estos datos ya es más que suficiente para saber que hablamos de... Mi querida y admirada Rosa Cobo. Sí, la verdad es que las aportaciones de Rosa al movimiento abolicionista en las últimas décadas han sido absolutamente claves y nos han dado toda una colección de libros fundamentales para dejarse siempre bien a mano y releer una y otra vez, ¿no? En realidad tiene 9 libros publicados, pero nosotras vamos a destacar principalmente 3. Está La prostitución en el corazón del capitalismo, del 2017, Pornografía, del 2020 y La ficción del consentimiento sexual, el más reciente, de 2024. Y precisamente en el último es en el que nos vamos a centrar en este episodio, porque vamos a hablar de un concepto que en los últimos años ha estado muy en el centro del debate, pero vamos a ver qué supone, qué significa realmente y si hay algunas consideraciones filosóficas que nos pueda traer Rosa, que nos hagan reflexionar con esa perspectiva crítica que tanto nos caracteriza a las feministas radicales. Estamos hablando, por supuesto, del consentimiento. ¿Consentimiento o deseo? ¿Va a haber que firmar contratos de consentimiento sexual para poder tener sexo? ¿Cuál es el papel de la izquierda en todo este debate? ¿Y el de los hombres? Bueno, pues de todo esto y de mucho más hemos podido hablar con Rosa Cobo hoy, así que... Adelante con la entrevista. Bueno, pues Rosa, bienvenidísima a Radicalmente Libres, aquí en nuestro podcast de Margui, que nos encanta tenerte aquí como grandísima referente que eres para nosotras y para muchas de nuestras seguidoras. Entonces, bueno, para quien no te conozca, que creemos que será un porcentaje muy poquito, pero para quien no te conozca, ¿tú cómo te definirías en muy pocas palabras? ¿Cómo llegaste tú al feminismo y cómo te llegaste a centrar en estas temáticas? Eh, Llegué al feminismo de la mano de Celia Morós. Eh, Llegué pues hacia el año 87-88. Llegué de la mano de una tesis doctoral que hice con ella después de haberla escuchado en un congreso. Me pareció que era un discurso en el que yo me podía reconocer y después con el tiempo comprobé que efectivamente pues así ha sido, ¿no? Que el feminismo es ese lugar en el que sí, en el que me he reconocido y en el que nos ofrece ¿no? un emplazamiento para poder comprender el mundo y a nosotras mismas, eso nos lo ofrece el feminismo. ¿Cómo llega a estos temas? Pues yo en un principio, hace un tiempo, cuando me lo preguntaban, siempre comentaba que seguramente que llegué a estos temas, ¿no? Prostitución, pornografía, consentimiento sexual. Yo antes siempre decía que llegué un poco por casualidad. Pasados los años, yo diría que sí, pasados algunos años, ahora no estoy tan segura de que llegase por casualidad. Ahora comienzo a pensar que seguramente que llegué porque alguna parte de mí conectaba con esos, ¿no? Con esos temas, ¿no? Con esos temas que yo convertí en un objeto de investigación. Y creo que el primer contacto de verdad que tuve con el abolicionismo de la prostitución, creo recordar que fue en el año 2002. Eh,
En el año 2007 también recuerdo que publiqué algo sobre este asunto después de una intervención en el Parlamento y después en el año 2013 comencé a investigar sobre el vínculo entre prostitución y capitalismo. Y bueno, pues así fui llegando poco a poco y hasta que me di cuenta que el tema de la violencia sexual es un tema clave en la biografía de todas las mujeres, pero también es la primera herramienta de control que tiene el sistema patriarcal. Ujú. Los venías comentando ya los temas y yo los tengo aquí porque son pues eso, libros de cabecera para nosotras. Pues eso, la prostitución, el corazón del capitalismo, pornografía, el placer del poder y ahora la ficción del consentimiento sexual. Efectivamente, pues cada 3, 4 años sacabas un nuevo libro, pero además eso, la producción académica que has tenido es completamente envidiable. Y me gustaría que me contaras un poquito más sobre tu experiencia en la academia, que precisamente comentabas ahora la tesis doctoral, que es lo que te acercó al feminismo, que nos hablaras un poco del mundo de la academia, de cómo se está trabajando hoy en día, qué es ser mujer en la academia, e incluso si tienes algún consejo para mujeres que quieran o que se estén planteando meterse en ese mundo. Bueno, si hay mujeres que se estén planteando entrar en la universidad, yo se lo aconsejo de una forma radical porque la universidad, la academia, es una instancia fundamental de legitimación de los discursos. Lo que pasa es que la academia, porque es una institución que está dentro del sistema patriarcal, la academia tiende a legitimar los discursos dominantes, sean en clave, ¿no?, de feminista, sea en clave de, de clase, en todas las claves, los pensamientos críticos tienen un espacio mucho menor dentro de la universidad que aquellos pensamientos que no cuestionan o aquellos discursos que no cuestionan el orden establecido. Eso en primer lugar. En segundo lugar, de todos los pensamientos críticos, a pesar de que quizá el que más ha cambiado las sociedades en las que vivimos es el feminismo entró muy tarde en la universidad en términos generales. En Estados Unidos entró, digamos que el libro paradigmático y un poco simbólico que tuvo un lugar en la universidad fue La política sexual de Kate Millett. Es decir, entramos en los estudios feministas, entraron en la universidad en la década de los años 70. Mientras que, por ejemplo, el marxismo, a pesar de ser un movimiento social y una tradición intelectual posterior al feminismo, entró en la universidad a comienzos del siglo XX. Bueno, esto quiere decir que en la universidad el espacio que ha tenido la teoría feminista siempre ha sido un espacio reducido y siempre ha sido un espacio, digamos que marginal. Ahora, aquí viene la segunda cuestión. ¿Y qué lugar han tenido los estudios y tienen los estudios abolicionistas, ¿no? ¿Qué lugar ocupa la prostitución y la pornografía desde una perspectiva crítico-abolicionista? Pues aún mucho más reducida y también mucho más marginal que la que tiene el feminismo. Hasta hace, en realidad, 10 años, la mayoría de las investigaciones que se hacían sobre prostitución, sobre pornografía, eran investigaciones que tendían a la regulación y a entender la pornografía como una manifestación de la libertad sexual. Hace 10 años, ¿no? Investigadoras de distintos puntos en la universidad, entre quienes está, por ejemplo, Ana de Miguel o otras autoras, pues comenzamos a investigar desde una perspectiva abolicionista y hoy pues tenemos un pequeño espacio siempre en disputa, un pequeño espacio siempre cuestionado, pero es innegable que publicamos libros, es innegable que publicamos artículos y es innegable que tenemos presencia en la sociedad civil desde esta perspectiva crítico-abolicionista. Ujú. Hay un debate que tuvisteis en una mesa redonda con Luisa Posada en el podcast Recordis hace el año pasado, Sí. que lo recomiendo muchísimo, me gusta un montón y es muy completo y además creo que para quienes no tengan a lo mejor mucho conocimiento de los referentes clásicos feministas es muy importante.
Pero, y en el libro, bueno, mencionas, tienes una cantidad de referencias históricas abolicionistas brutales. Lo que pasa es que, claro, es verdad que puede llegar a ser un poco denso si no cuentas con la base teórica feminista un poco asentada, ¿no? Entonces, para esas mujeres que no lo tengan asentado, ¿cómo resumimos las olas feministas y cómo hemos llegado hasta aquí para que puedan sumarse, ¿no? y asumir las mismas tesis que el feminismo actual? Bueno, claro, resumir en 2 frases las 4 olas feministas es harto difícil, ¿no? Pero bueno, yo las voy a resumir en 4 frases. La primera ola tuvo lugar en el siglo XVIII y estuvo articulada alrededor del principio ético y político de igualdad. El discurso feminista sale de una radicalización de ese principio ético y político de igualdad. Las mujeres en el siglo XVIII se agarran como un clavo ardiendo a la idea de igualdad, la radicalizan y la radicalizan hasta el extremo de que ilumine a todas las mujeres y haga posible la vindicación feminista tal y como lo define Celia Morós. La segunda ola tiene lugar en el siglo XVIII. La tradición fundamental que articula esta ola es el sufragismo. Bueno, esta ola va a ser en mucha mayor medida un movimiento social que una tradición intelectual, o para decirlo de una manera más exacta, va a ser más fuerte y va a tener mayor magnitud. eh, el sufragismo como movimiento social se va a articular alrededor del derecho, de la vindicación del sufragio, pero al mismo tiempo la idea del sufragio va a estar rodeada de otros muchos derechos que eran indispensables para que las mujeres pudiesen tener un mínimo de autonomía y pudiesen tener un mínimo de derechos, ¿no? Pues el derecho a la propiedad, el derecho a las profesiones, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de asociación, el derecho, la custodia compartida sobre los hijos, una crítica muy fuerte al matrimonio que se entendía como la muerte civil de las mujeres. La tercera ola va a tener lugar en el siglo XX. La tradición fundamental y central, el eje, ¿no?, de la tercera ola va a ser el feminismo radical, que se va a hacer una pregunta, que va a ser una pregunta clave, que es esta: ¿dónde se origina la opresión de las mujeres? ¿Dónde se origina la subordinación de las mujeres? Y las feministas radicales, muchas, todas, de una forma o de otra, van a argumentar que el origen de la opresión de las mujeres se encuentra en el control masculino sobre nuestra sexualidad y sobre nuestra reproducción. De ahí que haya costado tanto que en un país europeo como es España, por ejemplo, haya costado tantísimo legalizar el aborto, ¿no? O como en América Latina la mayoría de los países, pero la mayoría de los países, salvo 2 o 3, no tienen una ley de aborto. Y el control sexual, pues ya sabemos que se origina fundamentalmente a través de la prostitución, a través de la familia patriarcal y ahora ya pues con las redes sociales, pues a través, ¿no?, de las redes sociales, pero que vuelve a ser otra vez manifestaciones de la explotación sexual. Y la Sí, cuarta sí. ola, que se me había olvidado, la cuarta ola es la que estamos viviendo, más aún, la cuarta ola es la que estamos protagonizando, cuyo corazón es indudablemente la lucha contra la violencia sexual. Ya eso que pensaron las feministas radicales en los 70, nosotras, las feministas del siglo XXI, lo hemos introducido en la centralidad de la agenda política feminista. Claro, cómo se van construyendo, creo que es importantísimo, que se vaya entendiendo cómo se van construyendo las olas en base también a los triunfos feministas, que muchas veces no los reconocemos, pero precisamente porque ya se han conseguido ciertos logros, somos capaces de poder pasar a otros temas, ¿no? Tu libro, La ficción del consentimiento sexual, precisamente parte de un análisis pues crítico y como no puede ser de otra manera del concepto del consentimiento. Y te he escuchado alguna vez decir que no era en teoría el tema de tu siguiente libro, pero que lo viste como tan central en ese debate entre el feminismo y el libertarianismo, que te pusiste con ello, ¿no? ¿Cómo defines estas dos corrientes? ¿Cómo se colisionan y por qué te parece tan interesante esta colisión, ¿no? Mira, yo creo que ahora mismo podemos encontrar 4 discursos sobre el consentimiento sexual. 2 discursos que no son intelectuales, que no son reflexiones teóricas de fondo,
que son la manifestación clara ¿no? y explícita de intereses torticeros, de intereses eh, todo lo contrario a éticos. Uno de ellos es el discurso que sale de las propias entrañas del sistema patriarcal, que nunca hubiese querido que hubiese un debate sobre consentimiento. Otro es el que sale pues también del propio corazón del sistema capitalista neoliberal, que tampoco hubiese querido que se hubiese discutido sobre consentimiento sexual, pero que han tenido la extraordinaria habilidad de darle la vuelta al discurso del consentimiento sexual y transformarlo en un acto de empoderamiento individual, como es la prostitución, como es la pornografía o como pueden ser los vientres de alquiler y otras formas de explotación sexual que están ahí, ¿no? Y después hay dos discursos que tienen una dimensión distinta. Y tienen una dimensión distinta porque hay reflexión intelectual, porque hay argumentaciones y también porque hay intereses, indudablemente, porque no hay ningún discurso que no tenga intereses detrás, ni de los pensamientos críticos ni de los pensamientos que sostienen el sistema. En un caso porque sostienen el sistema y en el otro porque quieren demolerlo. Y eso es lo que queremos las feministas, demoler el sistema patriarcal. Mm, Cuando yo me puse a trabajar sobre consentimiento sexual, yo no pensé, o sea, yo no tenía ningún referente polémico. Yo simplemente quería aclararme sobre este debate porque rápidamente comprendimos desde el feminismo que era un debate muy importante en términos de legitimación o deslegitimación de la prostitución o de la pornografía. Entonces, y bueno, y no solamente de la prostitución y de la pornografía, sino de otros fenómenos sociales patriarcales. Entonces, a medida que cuando entré en este objeto de estudio, por decirlo de esta manera, enseguida me di cuenta que el referente polémico que yo iba a elegir, por decirlo de esta manera, aunque en realidad el referente polémico me eligió a mí, diría yo, ¿no? Pues es el libertarismo sexual. El libertarismo sexual y el feminismo sí tienen argumentaciones y sí tienen posiciones teóricas detrás. El libertarismo sexual, para poder comprenderlo, hay que ir a los años 60, a la época a la época ¿no? de la Revolución de Mayo del 68, de la Revolución Sexual, el movimiento hippie, todos estos movimientos que en realidad en la práctica va a ser uno solo, como quien dice, van a colocar la idea de la libertad sexual en el imaginario cultural y en el imaginario político. Y van a llegar a la conclusión de un hecho. A más libertad sexual, mayor autonomía y libertad para los individuos. Una idea muy bonita, que yo creo que fue anhelada y deseada por millones de hombres y de mujeres, pero que muy pronto los varones se apropiaron de esta idea y la convirtieron en la necesidad de que las mujeres estuviésemos sexualmente disponibles para que ellos pudiesen acceder a nuestros cuerpos, ¿no? Para que pudiesen acceder sexualmente a nuestros cuerpos. Pero en todo caso, esta revolución sexual, a pesar de que fue reapropiada por el sistema patriarcal, sin embargo, siguió manejando dos ideas que eran muy complementarias. La primera es que eh, la sexualidad es, en la sexualidad radica quizá la verdad más profunda del individuo y que, por lo tanto, la libertad sexual eh, contribuye a la libertad de fondo, ¿no? y profunda de los individuos. Esta idea la vincularon a la idea de deseo y a la idea de placer. Y hasta los años 90 la vinculación de la sexualidad con el placer en el contexto de este imaginario cultural de mayo del 68 permaneció de alguna forma incuestionada, independientemente de que sabíamos que su idea de placer era una idea muy masculina, ¿no? Pero en todo caso, las feministas radicales se apropiaron también de esta idea y redefinieron lo que para ellas era el placer. Y para ellas el placer era el sexo negociado, era el sexo recíproco, eran intercambios sexuales que estaban ¿no? basados o fundamentados en el placer de ambas partes, ¿no? Y todo ello vivido en un ámbito de intimidad emocional e intimidad afectiva, ¿no? Pero en la década de los 70
también aparece esto que hemos llamado el capitalismo neoliberal. Con el capitalismo neoliberal aparecen las políticas económicas neoliberales, y las políticas económicas neoliberales, para poder sobrevivir, necesitan un mercado global. Y el mercado global solamente se va a poder construir pues con economías ilegales, rompiendo, digamos, esas reglas, ¿no?, tan frágiles del propio capitalismo. Y aquí es donde va a surgir la industria de la explotación sexual como una industria global. Bueno, pues esta industria global necesita desvincular la sexualidad del placer. Y aquí es donde el discurso sobre la libertad sexual y el placer va a sufrir una nueva vuelta, va a sufrir una vuelta de tuerca, ¿no? Se dice, y se va a afirmar que lo importante para vivir la sexualidad no es tanto el placer como la voluntad. Y la voluntad va a entrar en esta ecuación para convertirse en una instancia de legitimación de lo que estaba en el telón de fondo, que era la industria prostitucional. ¿Y quién va a defender estas posiciones? Aquí es donde la ideología de la libertad sexual se va a transformar en libertarismo sexual. Y el libertarismo sexual pues lo van a defender pues sectores vinculados a la posmodernidad, sectores vinculados a la teoría queer, con una defensa radical de las sexualidades disidentes, de las sexualidades no normativas, ¿no? Y bueno, pues aquí es donde las feministas hemos entrado en este debate, porque las mujeres no queremos tener, ni queremos pensar, ni queremos tener una sexualidad que esté disociada del placer, de modo que vivimos en estos momentos una enorme disputa, por una parte, lógicamente, con el sistema patriarcal, por otra parte, con el capitalismo neoliberal que necesita, como el comer, esa industria de la explotación sexual, pero también con la teoría queer, que por motivos subjetivos diferentes al capitalismo neoliberal está defendiendo a capa y espada una modalidad de libertad sexual que no tiene ninguna propuesta, que tiene un enorme déficit normativo, porque considera que la libertad sexual es lo mismo la libertad del proxeneta que la libertad de la mujer prostituida, es lo mismo la libertad de la persona trans que la libertad de mujeres lesbianas. Entonces, el feminismo está empeñado en colocar límites normativos a la idea de la libertad sexual. Porque la idea de la libertad sexual es una idea extraordinaria, pero cuando la libertad sexual no tiene ningún tipo de restricción, puede desembocar, y lo hace de una manera muy a menudo, ¿no? Puede desembocar en el abuso. Y del abuso es muy fácil desembocar en el crimen. Ujú. Hablas en tu libro, que creo que es la idea central, de la diferencia entre el consentimiento contractual y el consentimiento sexual, que me gustaría que explicaras un poco en qué se diferencian y por qué uno es más adecuado que el otro para hablar en este contexto. Eh, y, y hablarlo también un poco en el marco en el que nos encontramos, por ejemplo, nosotras en Emargui, en el que, bebiendo también de cómo lo expresa Amelia, entendemos el consentimiento como la voluntad de una parte que la otra acepta, pero sin que forme parte de sus deseos. Y ahí es donde vemos esa problemática, ¿no? Entonces, ¿cuál sería tu posicionamiento en cuanto a todo este debate del consentimiento, que además se ha visto tan, bueno, tan en el mainstream con la nueva legislación de la ley solo sí es sí, y que, bueno, que todo el mundo tiene una opinión, pero no todos la tendrán tan fundamentada como tú? Bueno, lo primero es que el consentimiento contractual es que, tenemos que partir de una idea, y es que los individuos atravesamos nuestras vidas consintiendo. Y si no hay consentimiento, no hay libertad. Si no hay consentimiento, no hay autonomía. Es impensable que no demos nuestro consentimiento a todo tipo de relaciones sociales, ¿no? Cuando el consentimiento desaparece o cuando a un grupo de personas se le quita la posibilidad de consentir, se le coloca en una posición de minoría de edad. Entonces, la idea del consentimiento es una idea indiscutible. Es decir, es impensable que nos veamos involucradas las mujeres en relaciones sexuales, en relaciones sociales, políticas, económicas, en las que no demos nuestro consentimiento. ¿Mm? Esto es, digamos, el punto de partida.
La idea de consentimiento se gestó en el siglo XVIII, se gestó en la modernidad. Dice Carol Pateman que el consentimiento y el contrato, su otra cara, en realidad tenían una raíz capitalista, una raíz patriarcal y capitalista, que además ella con muy buen criterio, como la feminista radical y marxista que es, primero coloca el consentimiento en el sistema patriarcal y después en el sistema capitalista. Y tiene toda la razón, por supuesto, porque la categoría de consentimiento contractual se hizo para legitimar relaciones sociales, eran relaciones sociales patriarcales y relaciones sociales capitalistas. Sin embargo, la lucha de la izquierda, la lucha del movimiento obrero, la lucha feminista, paradigmática, ¿no? La del 18 y la del 19, pues luchamos para que ese consentimiento no fuese solamente una instancia de legitimación del sistema patriarcal y del sistema capitalista, del sistema capitalista, que entonces no era neoliberal. Bueno, lo hicimos como pudimos, conseguimos, ¿no? Derechos, esto es una cosa obvia. Hay derechos que se pueden, que se vacían, hay otros derechos que no, pues los hemos llenado de mucho más contenido según hemos podido, según no. Eh, bueno, en todo caso, lo importante es que esta idea del consentimiento contractual es fundamentalmente sostenida y teorizada por el liberalismo de Locke, ¿no? El propio Locke es el que dice que el consentimiento es ¿no? La otra cara del consentimiento es la libertad y que los individuos tienen que tener toda la libertad posible. Y esa libertad, dice Locke, que tiene que llegar hasta el extremo de que un individuo pueda decretar su propia esclavitud. Esto va a ser una idea que va a estar en la teoría política liberal, que va a estar en Locke y que va a ser contestada por otro misógino, igual que Locke, que es Rousseau, que va a decirle de esa otra ilustración más radical, que va a decirle que no puede ser o sea, que no es posible que un individuo decrete su propia esclavitud porque entonces pierde aquello que nos constituye, es la propia humanidad, lo que nos constituye como, ¿no? Como seres humanos, lo humano. Bueno, en todo caso, dijese lo que dijese Rousseau, dijesen lo que dijesen después las feministas, la idea es que esa noción de consentimiento ha tenido un arraigo muy fuerte en el liberalismo. Y en el fondo lo que late es la idea de que la libertad no debe de tener límites. Cuando la libertad no tiene límites, y lo estamos viendo ahora con el neoliberalismo, tiene efectos fuertemente destructivos. Entonces, la siguiente cosa que dice Locke es que los individuos tienen que tener no solamente la libertad de decretar su propia esclavitud, sino que tienen que tener conciencia de que tienen algo, que es su propio cuerpo, como una propiedad. Esta idea que no ha funcionado para los hombres, pues ha funcionado para las mujeres. Ha traducido en el siglo XX, a finales del siglo XX y en el siglo XXI, en esa categoría que es la categoría de capital erótico o de capital sexual. Y es la idea de que las mujeres tenemos algo que se llama sexualidad y que esa sexualidad podemos utilizarla para ascender en la escala social. Sería una herramienta de movilidad social. Bueno, esta idea, ¿no? Ha sido ampliamente y profundamente discutida por el feminismo. El feminismo tiene una posición enormemente crítica hacia la idea de capital erótico, hacia la idea de capital sexual. No tiene nada que ver con la idea de capital cultural o de capital económico que manejaba Bourdieu, no tiene nada que ver. Es la idea que maneja el capitalismo neoliberal para defender la prostitución como una actividad legal, como una actividad moral, ¿no? Bueno, la idea de consentimiento sexual encuentra sus raíces en el consentimiento contractual. Y la idea de consentimiento sexual para el feminismo es la legitimación de una sexualidad que es libre. Y el feminismo parte de la idea de que la mayoría de las mujeres del mundo no tienen capacidad de maniobra para poder consentir. Y la idea de consentimiento para el feminismo tiene que estar vinculada necesariamente al deseo y a las estructuras de igualdad, tal y como afirmaba McKinnon o tal y como afirma Sheila Jeffries.
no puede haber consentimiento sexual cuando no hay deseo y no puede haber margen de maniobra para consentir sexualmente en libertad si no hay unas estructuras mínimas de igualdad, que es las que nos proporcionan ese margen de maniobra. Ujú. Y en este contexto, ¿dónde está la izquierda? Que también le dedicas un capítulo importante en tu libro, eh, bueno, con eso, la regulación de la prostitución, con ese tipo de propuestas que van más ligadas al libertarismo que al feminismo. Bueno, porque mm, la izquierda y el feminismo siempre han tenido una relación extraordinariamente compleja, una relación conflictiva y una relación llena de tensiones. Y esto está originado en que la izquierda está dominada por intereses patriarcales y el feminismo lo que quiere es derrotar al sistema patriarcal. Entonces tiene mucha lógica que exista una fuerte tensión política entre el feminismo y la izquierda. Entonces, eso ya es un elemento constitutivo, ¿no? Histórico. Cada vez que el feminismo eh, cuestiona la jerarquía patriarcal, la izquierda suele reaccionar con un fuerte malestar. Lo que pasa es que la izquierda tiene algo que ha hecho que podamos en algunos momentos entendernos. Y es que la izquierda, al igual que el feminismo, articula su discurso y en su corazón está situada la idea de igualdad. Y hay veces que la idea de igualdad arrastra a la izquierda a asumir algunas posiciones feministas, aunque cada vez que la arrastra, yo creo que no lo hace tanto por la convicción, por lo que se desprende de la idea de igualdad, sino sobre todo porque el feminismo se articula políticamente y se convierte en un actor colectivo que les interpela. Ante la interpelación, yo no sé si moviliza su conciencia o moviliza sus intereses electorales, yo no sé qué es lo que moviliza, pero la realidad del asunto es que hemos hecho alianzas, el feminismo y la izquierda, a lo largo, ¿no?, de la historia. mmm, y las feministas necesitamos el poder político y lo necesitamos porque los derechos son votados en los parlamentos. Por lo tanto, esto es así. Ahora, cuando la izquierda se encuentra con dos corrientes, con dos discursos, con dos posiciones políticas, como es el libertarismo sexual y como es el feminismo, pues en el siglo XXI han elegido el libertarismo sexual. Y han elegido el libertarismo sexual, yo creo que por un conjunto de factores, ¿no? Porque el libertarismo sexual se ha convertido de alguna forma en uno de los nervios del espíritu de nuestra época, porque se ha convertido en el paradigma de la libertad, quizá también porque el libertarismo sexual no cuestiona el capitalismo, quizá porque porque el libertarismo sexual no interpela el corazón del sistema establecido, quizá porque el libertarismo sexual no quitará nunca poder a los varones. Yo creo que hay muchísimas razones por las cuales la izquierda eh, está desnortada. Y cuando digo está desnortada, me gusta mucho citar a Lluís Rabel, que él lo define así, y yo creo que lo hace con un enorme buen criterio. Sí, la izquierda está desnortada. Y la izquierda está desnortada por razones que son objetivas y por razones que son quizá más subjetivas, ¿no? Está desnortada porque la fuerza del capitalismo neoliberal eh, yo creo que es imparable hasta que se rompa, hasta que podamos romperlo, hasta que nos haya privado de tantos derechos que salgamos a la calle de una forma masiva. Y la izquierda no tiene la fuerza ni se encuentra con la suficiente legitimidad para luchar contra ese capitalismo, ¿no? Mm, bueno, yo creo que hay otras razones, ¿no?, subjetivas. El- la desconfianza de la izquierda hacia el feminismo es constitutiva de la izquierda. Saben que el feminismo, el discurso feminista apunta directamente a los cimientos de los privilegios masculinos. Y ellos seguramente que no habrán hecho, no se habrán hecho esta reflexión, pero aunque no se hayan hecho, lo sienten, ¿no?
lo sienten en la propia piel del sistema patriarcal y en la piel de cada varón. Entonces, bueno, estamos viviendo un momento histórico que es un momento en algún sentido repetido para el feminismo, en otro sentido nuevo, porque nosotras, las feministas, habíamos tenido una disputa con el marxismo, pero el marxismo era una teoría crítica. El marxismo estaba profundamente articulado alrededor de ese principio ético y político de igualdad. El libertarismo sexual maneja claves y maneja ideas que no tienen que ver con la igualdad. Maneja ideas y discursos que tienen que ver con una idea de sexualidad que las mujeres no podemos aceptar. Y no podemos aceptar porque nosotras, las mujeres, tenemos que defender nuestros intereses. Y los intereses de las mujeres es defender que nuestros cuerpos no se mercantilicen, es vincular la idea de la sexualidad con el placer. Y eso no está en el libertarismo sexual, sino más bien al contrario. Aquí surge precisamente la gran división interna que hay dentro del feminismo, que se refleja en las manifestaciones de los días señalados, del 8M, del 25N, que en los últimos años ya hemos visto que hay también bastante violencia dentro de esos choques, ¿no? Nosotras siempre lo resumimos un poco de la misma manera, que es cuando tengas dudas, piensa en qué le interesaría más al patriarcado y haz justo lo contrario. Lo que pasa es que, claro, el reflexionar sobre qué es lo que le vendría mejor al patriarcado a veces es lo más complicado, pero bueno, cuando te ves en una manifestación silenciando a una superviviente o cuando te ves en una manifestación cuestionando la violencia que se ejerce contra mujeres prostituidas, por ejemplo, bueno, a lo mejor sí que deberíamos tener la capacidad colectiva como para poder eh, despertar, hacer despertar a esas compañeras, ¿no? que están haciendo, bueno, de brazo ejecutor del patriarcado ahí en esa manifestación. No sé si tú has vivido situaciones así en las que Sí, sí, las he vivido. no, lo ves obviamente que son compañeras que no, bueno, que tienen, que realmente lo hacen por creencia y que no hay ningún tipo de maldad y que realmente creen que es lo mejor para los derechos de las mujeres, pero como que para ti es tan obvio que no, ¿cómo lo ves desde esa Sí, posición? bueno, esto es complicadísimo, esto es muy complicado de analizar. Bueno, o por lo menos a mí, desde luego, me lo parece. Yo a veces tiendo a pensar que el feminismo no está dividido. A veces tiendo a pensar eso. Otras veces tiendo a pensar que quizá sí está dividido. Vamos a ver, por tratar de, por tratar de poner un poco de sentido común y de cordura, agarrándome a esa idea que tú has formulado de que hay mujeres de buena fe que se autodesignan como feministas y que realmente lo son en muchos sentidos, pero que sin embargo consideran que la prostitución está bien. Porque en ese grupo de mujeres hay dos posiciones. La prostitución no está bien, pero es mejor regularla porque eso protege los derechos de las mujeres prostituidas, o la prostitución está bien porque es una manifestación de la libertad sexual. Esas son las dos posiciones. Cuando desarticulas la primera, ¿no? Esa de la prostitución es mejor regularla, desarticulas, ¿no? Con la experiencia de otros países que la regulación no protege los derechos de las mujeres que están en prostitución, entonces inmediatamente ¿no? Se trasladan al otro argumento, al de la libertad sexual. Mira, yo creo que aquí el problema es el siguiente. Digamos, mi idea es que no es conveniente cuestionar ni la buena fe ni tampoco la idea de si no son lo suficientemente feministas o si no son buenas feministas. Eso es irrelevante bajo mi punto de vista. Lo que es relevante es tratar de comprender por qué han llegado a esas posiciones, ¿no? Yo creo que hay muchas cuestiones. Yo solamente voy a nombrar dos que hay que tener en consideración. La primera es el problema que son los partidos de izquierda
y los partidos nacionalistas para el feminismo. Los partidos nacionalistas quieren ofrecer un proyecto total, global, completo. Dentro de ese proyecto tiene que estar el feminismo. De modo que esto es harto problemático porque los partidos nacionalistas y de izquierdas, no todos, pero desde luego sí la nueva izquierda, los partidos nacionalistas tienen una propuesta de regulación de la prostitución. Esta propuesta, la mayoría de las mujeres militantes que forman parte de ese proyecto global la asumen. De modo que la doble militancia es necesaria porque es la manera de humanizar y de civilizar los partidos, pero otras muchas veces se vuelve contra nosotros. Entonces, esto tenemos que comprenderlo, ¿no? La mayoría de las mujeres que defienden la regulación de la prostitución son mujeres militantes de partidos de izquierda y de partidos nacionales. Esto es sí o sí, ¿no? Y ahí van argumentando y se van apropiando de discursos populistas para el feminismo. La otra cuestión que es muy importante es la siguiente. Es muy difícil que una propuesta, como en este caso es la abolición de la prostitución, es muy difícil y va a ser un camino muy tortuoso y muy complicado el llegar a que se hagan políticas abolicionistas por una razón. Porque el abolicionismo no tiene apoyo institucional y el regulacionismo sí. Y sin apoyo institucional es muy difícil, es extraordinariamente difícil que una posición pueda, eh, eh, pueda tener un buen final, ¿no? Quiero decir, el regulacionismo tiene el apoyo del mercado, el regulacionismo tiene el apoyo del Estado, el regulacionismo tiene el apoyo significativo del sistema patriarcal, tiene el apoyo de un sector importantísimo de los medios de comunicación, tiene el apoyo de un sector importantísimo de la academia, tiene el apoyo de un enorme sector de la cultura. ¿Qué es lo que tiene el abolicionismo? Bueno, además del apoyo de todos estos partidos de los que hablamos, el abolicionismo tiene el apoyo del feminismo y de algunos otros sectores con los que indudablemente tenemos que establecer alianzas. Cualquier alianza que podamos establecer es poca para sacar lo que es el abolicionismo de la prostitución. Es un proyecto político extraordinariamente civilizador para sacarlo adelante. Entonces, bueno, yo creo que es importante que serenemos el ambiente con estas feministas de partidos, con estas feministas quizá populistas que creen de corazón, ¿no? O que creen que la regulación es el paso previo a la prostitución o que la libertad sexual no tiene que encontrarse con este escollo abolicionista. Yo creo que tenemos que serenar los ánimos, eh, tenemos que imponer acuerdos de paz entre nosotras. Yo creo que eso es importante. Tiene que cesar la violencia y, bueno, no queda otra. Yo no contemplo una tercera vía porque yo creo que no la hay. O bien consideras que la prostitución es explotación sexual o bien consideras que es libertad sexual. Yo no veo una tercera vía, pero lo que sí veo es que podemos establecer algunos acuerdos para saber que compartimos los espacios. Claro, y en este contexto en el que todo tipo de regulación que tenga que ver con la sexualidad se ve como represión por parte de estos agentes, ¿qué consecuencias tiene esto en la lucha contra la violencia sexual, en la lucha contra la explotación sexual? ¿Cómo vivimos entre esto y la otra cara de la moneda, que son los hombres que nos dicen que van a necesitar un contrato para tener sexo con nosotras, incluso ese contrato que ya ha salido, que rulaba entre futbolistas con una cláusula de violación accidental, ¿no? Es que no hay manera de que los hombres quieran construir con nosotras una sexualidad saludable, sana, placentera para todas. No sé, esta es la pregunta igual más difícil porque no sabría ni qué contestarte. Vamos a ver, lo que sí creo que podemos afirmar es que eh,
los varones como genérico dominante, es una manera un poco, no sé, sofisticada de decirlo, los varones como genérico con poder no querían una discusión sobre el consentimiento sexual. Porque cuando hemos colocado el consentimiento sexual en, en el debate público, eh, muchas mujeres se han dicho a sí mismas, esto que tengo con mi marido, con mi compañero, con mi novio, no es consentido. No es consentido, esto es una cesión. Yo me dejo hacer, pero no es lo que quiero ni lo que me produce placer. Esto es una bomba de relojería. Y la otra cosa con la que se han... Esto, ¿cómo lo van a querer los varones? Absurdo pensar. Y la otra cosa que hemos visto es que los varones, de pronto, han dicho, se han visto interpelados, se han visto cuestionados. Dicen, o sea, que lo que me están diciendo estas feministas es que lo que hago yo es un acto de violencia sexual. No lo aceptan, salvo grupos muy pequeños de varones que seguramente que detrás de ellos hay feministas casadas con ellos, novias, amigas, ¿no? Que se han acercado, ¿no? A la idea de que el sexo sin deseo es una barbarie. Y con la teoría queer que veníamos viendo que quería debilitar la categoría de sexo, y con ello pues la base material de la opresión de las mujeres, eh, ¿cómo explicas esto a chicas a las que solo les llega el eslogan por redes sociales? Bueno, la teoría queer ha introducido lo que podríamos llamar una enorme tinta de calamar con estas dos categorías, ¿no? Porque a veces identifican sexo con género, otras veces lo diferencian, en fin, el género como algo performativo. Bueno, esto es uno de los debates, yo creo, es un debate medular, es un debate, en fin, no sé muy bien cómo, no sé muy bien cómo se les puede convencer. Lo que sí creo es que yo creo que el capitalismo ha llegado a unos grados de control a través de su reestructuración económica, que yo creo que la izquierda política, la izquierda cultural, toda esa masa, ¿no?, disconforme, está asumiendo la idea de la imposibilidad de derrotar el capitalismo, la imposibilidad de derrotar el neoliberalismo. Si no podemos derrotar el neoliberalismo, ¿cuál es el objetivo que podemos elegir contra el que podemos luchar? Y yo creo que aquí es donde ha encontrado el hueco la idea de la libertad sexual. Y yo creo que muchas chicas jóvenes se han adherido a esta idea ante la imposibilidad de que la izquierda nos ofrezca un proyecto político de cambio social que incluya la derrota del neoliberalismo. Entonces, la idea más o menos es esta. ¿Qué es aquello que es más constitutivo de lo humano? ¿Qué es aquello que es más constitutivo y que no puede ser modificado? El sexo. Y yo creo que frente al carecer de alternativa contra la que construirnos críticamente, yo creo que han pensado que el sexo se puede desarticular. Y la realidad del asunto es que el sexo no es un acto performativo, el sexo no es algo añadido, sino que el sexo nos constituye y para las feministas en el sexo radica el soporte de la opresión de las mujeres. Por eso defendemos que el sexo no se invisibilice y por eso asumimos y reivindicamos el análisis que ha hecho el feminismo de la categoría de género, entendiendo el género como una estructura de poder. Lo mismo que la raza es una estructura de poder, el género lo es. El género, como decía Mary Wollstonecraft, es esa segunda naturaleza o como decía Simone de Beauvoir, es un proyecto proyectado que los hombres, es un proyecto que los hombres han elegido para nosotros.
Este proyecto que los hombres han elegido para nosotras, las feministas queremos acabar con ello. No queremos que el género nos defina, no queremos que el género sea ¿no? ese conjunto de mandatos y de prácticas sociales que nos coloca en posiciones de inferioridad, en posiciones de subordinación. Por eso, en este momento, la disputa entre el libertarismo sexual, entre la teoría queer y el feminismo, es una disputa muy fuerte, porque el feminismo no tiene un proyecto en contra de las personas trans. El feminismo tiene un proyecto que quiere defender aquellas instancias que son fuente de opresión y de subordinación para las mujeres. Y ahí nos tropezamos con la teoría queer, ahí nos tropezamos con un movimiento social que probablemente, pero eso está por saber, ¿no? Que es el movimiento LGTB, pues que haya hecho de la teoría queer pues ¿no? Una teoría fuertemente explicativa. No, el feminismo no se agota en una teoría de la sexualidad. El feminismo es un proyecto político de cambio social. El feminismo va dirigido al corazón del sistema patriarcal. ¿Tiene el feminismo que pensar en la sexualidad? Sí, para vincular la sexualidad al placer, para que la sexualidad no sea un terreno de poder en el que los hombres tienen una posición de hegemonía y de dominio sobre las mujeres. Claro, la idea de no transgredir por transgredir, ¿no? Sino que sea una cuestión consciente de, Sí, bueno, la, la me vinculo. transgresión, perdona, Nerea, solamente la transgresión sería una categoría central para el libertarismo sexual y la transformación sería la categoría central para el feminismo. Y esto es importante. Nosotros no queremos transgredir normas por transgredirlas, solamente queremos transgredir aquellas normas que tienen un impacto en términos de los derechos de las mujeres, nada más. Luego, eso ya sería otra cosa. Exacto. Y luego valorar también a quién se está señalando, ¿no? Que también cuando lo comentábamos con las compañeras que son regulacionistas, bueno, pues a veces reflexionar si tu discurso se centra en señalar a otras feministas en lugar de señalar al patriarcado, pues a lo mejor es que no estás remando hacia el mismo lado, ¿no? Está claro. Sí, nunca las feministas tenemos que señalar a las mujeres. Nunca. Esto es de primero de primaria. Bueno, no, de primero de infantil. No, eso no lo podemos ni lo debemos hacer. Más, sí, sí. ¿Va a centrar un poco este tema de las identidades tu próximo libro? No, no. Mi próximo libro va a tener que ver también con otra forma, ¿no? Va a tener que ver, lo voy a decir así de una forma un poco más menos clara, va a tener que ver con aquellos fenómenos que son definidos como sexuales, pero que en realidad son fenómenos de explotación sexual que precarizan la subjetividad de las mujeres. Así, esto es a lo amplio. No puedo señalarlo, no puedo concretarlo más porque estoy en ello. Y digamos que estoy en el camino de redefinir el objeto de estudio, para decirlo de esta manera tan cursi. Genial, no, no, bueno, pero emocionantísimo, ¿eh? Si va por ahí, genial. Pues nada, te dejo si quieres un espacio para cerrar, por si hay algo que te gustaría que supieran las oyentas del podcast sobre dónde vas a estar o qué vas a hacer en los próximos meses. Pues no voy a decir nada más. Sigo con las presentaciones de los libros, o sea, con las presentaciones del libro de consentimiento sexual. Sigo tratando de encontrar ese objeto de estudio para centrar un poco la investigación en la que estoy haciendo y sigo militando en las filas del feminismo y de una manera muy particular en la abolición de la prostitución. Bueno, pues muchas gracias, Rosa, por esto y por todo. Muchísimas gracias a vosotras, un placer compartir espacios con vosotras y un fuerte abrazo para ti, para Amelia y para todas aquellas mujeres que nos van a escuchar. Wow, cómo me gusta escuchar a Rosa hablar de temas tan complejos y dedicarle tanto esfuerzo y cariño a analizar todas las implicaciones que tiene este debate. Quedaría para horas y horas, la verdad. Sí, la verdad es que está claro que es un debate súper complejo, precisamente por eso queríamos traer
estos conceptos, ¿no? Para aclararlos y traer las aportaciones de Rosa, porque son valiosísimas a la hora de poder valorar todas las aristas, los pequeños detalles, que es donde está realmente la chicha, por decirlo de alguna manera. Sí, porque con los eslóganes facilones y vacíos nos podemos quedar todas muy fácilmente. Mi cuerpo es mío y con él hago lo que quiero, por ejemplo. Eso lo dicen mucho las chavalitas jóvenes, pero no se ponen a reflexionar que, oh, casualidad, sus elecciones siempre son las que le gustaría al patriarcado que tomaran. Ni se ponen a pensar que todos estos mecanismos de los que habla Rosa, que han transformado los patriarcados de coerción en patriarcados del consentimiento sin que se produzcan cambios profundos que vayan a la raíz del problema. Y por eso somos feministas radicales, porque si no vamos a la raíz, entonces nos pueden maquillar muy fácilmente los argumentos para que sigamos comprando la misma basura de siempre. Y no, por ahí no es, queridas guerreras. Ya lo hemos ido mencionando a lo largo de distintos episodios de Radicalmente Libres, pero para quienes no hayan escuchado los 6 episodios anteriores, que sepáis que están disponibles en YouTube y en Spotify en el último sábado de cada mes. Así que no os olvidéis de echarles un vistazo, suscribíos y apoyar nuestro trabajo para que podamos seguir haciendo cosas tan bonitas e importantes como esta. Siempre podéis haceros socias o hacer una donación puntual a la asociación, pero además pues podéis apoyarnos, por ejemplo, participando en los retiros que organizamos, que están diseñados pues, para ofrecer a las participantes un espacio seguro de autoconocimiento, de reflexión, pero con tu aportación también nos ayudas a llevar nuestras actividades a otros lugares y a otras personas, como las supervivientes de violencia con las que trabajamos. Os agradecemos profundamente este apoyo, que es también tan importante para mí personalmente. Hay muchas que ya lo sabéis, pero este proyecto es mi proyecto de vida y además de suponer mi espacio seguro de activismo y militancia diaria, forma parte de mi proceso de reparación como superviviente. Gracias infinitas a todas las que lo hacéis posible. Y gracias por responder a la llamada y formar parte de esa fracción de la sociedad cada vez más numerosa que, lejos de estar instalada en el silencio cómplice, alza la voz y actúa contra la violencia y la explotación sexual. Y sin más, nosotras seguimos ahora en una habitación propia nueva y con ilusiones renovadas, así que ya solo nos queda deciros, queridas guerreras radicales, sed radicalmente libres hoy y siempre. Me gusta como siempre, ¿eh? Sí, es que creo que es que la guay que no está con el blanco ni negro, que era un poco más de color.